Muchas gracias, Julieta. Mandamos en la invitación al seminario, mandamos una bibliografía que sugirió el doctor y también una semblanza, pero de todas formas, voy ahora a dar algunos datos resumidos de su currículum antes de darle la palabra. El doctor Fernando Aldaco Sarvide tiene estudios de medicina en la Universidad La Salle, medicina interna en el Hospital Médica Sur y estudios de oncología médica en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Es presidente actual de la Sociedad Mexicana de Oncología 2022-2024. Está en la Clínica de Cáncer de Pulmón, Sarcomas y Melanoma del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. En la Clínica de Cáncer de Mama del Servicio de Oncología Médica del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Y es profesor adjunto de Oncología Médica del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. También de este centro es coordinador de residentes de Oncología Médica. Es miembro de la Junta de Consejeros del Consejo Mexicano de Oncología. Es director del examen de certificación de Oncología Médica del Consejo Mexicano de Oncología, o fue, del 2020 a 2022. Fue secretario del Consejo Mexicano de Oncología de 2012 a 2014. Fue asesor externo del Subcomité Biotecnológico, Productos Oncológicos de la COFEPRIS, y fue profesor titular de Oncología de la Universidad La Salle. Pues muchas gracias, doctor. Me imagino, no sé, pregunto, ¿quiere compartir una presentación? Sí, por favor. Ya lo puede hacer, ya está. ¿La puedo? A ver, aquí está. Compartir. No sé si se alcance a ver. Ya se ve. Falta ampliarla, pero ya se ve. Si puede ampliarla. Bueno, Ahí sí, está. ya. Bueno, entonces considere, tenemos tiempo de aquí a las 10, considere un tiempo de presentación y que tengamos tiempo como una media hora por lo menos para poder tener una discusión. Y entonces, dicho esto, tiene la palabra. Ok, voy nada más. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Julieta, que fue el contacto. Y voy a dar una visión es imposible en una plática corta darlo todo, una visión de lo que a mi criterio es un problema o va a ser un problema muy grande, que es el manejo de los tejidos tumorales, del DNA. Estamos desfasados en esa parte. Estos son mis conflictos de interés de los laboratorios farmacéuticos, empresas que he recibido apoyos o ingresos. Y bueno, ya comentaron de mis datos que suenan mejor de lo que realmente son, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera es comentarles acerca de, desde mediados finales del siglo pasado que tuvimos el problema que todos conocen en relación a experimentos que se hicieron en humanos y los juicios de Nuremberg, se hizo una serie de modificaciones y recomendaciones de cómo debería ser manejado todo experimento con humanos. Y estas incluyen, y de aquí aparece el famoso consentimiento informado que utilizamos actualmente, y que a mi modo de ver, el consentimiento informado en la actualidad se queda corto o no alcanza a cubrir todo lo que quisiéramos que se incluyera en lo que se refiere al diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer. Voy a ejemplificar, porque tengo entendido, no todos son médicos u oncólogos, que el cáncer no es una sola enfermedad, son muchas enfermedades. Una forma de ejemplificarlo sería, y lo pongo aquí muy sencillo, la diarrea, por ejemplo. Puede llegar un paciente con diarrea a la consulta y la diarrea en realidad, aunque no es un diagnóstico, es un síndrome, pero en realidad tiene muchas causas. Podemos tener un paciente que tenga diarrea por un problema de intestino corto, que es un problema de anatomía realmente. Podemos tener un paciente que tenga una diarrea por una infección bacteriana o viral. Podemos tener un paciente que tenga una diarrea porque tiene intolerancia a la lactosa.
O podemos tener un paciente que tenga diarrea porque comió un pollo mal procesado, mal conservado. Y a lo que quiero llegar es, en todos los casos, la enfermedad se presenta como un aumento en el número de evacuaciones o en la consistencia, pero no son las mismas causas ni se trata de la misma forma. Exactamente lo mismo sucede con el cáncer. El cáncer es un grupo de enfermedades que se originan en el cuerpo humano, obviamente, y que se pueden diagnosticar y ser enfermedades diferentes y tratarse diferentes. Es por eso que en los últimos años o décadas hemos pasado de los diagnósticos clínicos, los diagnósticos por patología, a los diagnósticos moleculares. Esto es tomar un pedazo de tejido tumoral y ese pedazo de tejido tumoral hacer un análisis del DNA y tener un diagnóstico de certeza. Esto lo que se traduce finalmente es en un diagnóstico preciso que permite mejores tratamientos, mejores pronósticos para los pacientes y evitamos toxicidades o tratamientos inadecuados en la mayoría de los casos. Ahora, el tejido tumoral, una de las preguntas es, ¿quién es el dueño del tejido tumoral? Y me parece que esta es la parte importante sobre lo que yo quisiera dedicar esta plática. El tejido tumoral puede ser una biopsia, un tumor en la mama, en la próstata, en el pulmón, donde ustedes quieran, o puede ser una toma de sangre, que sería una biopsia líquida, porque la sangre también es un órgano y esta se puede almacenar y hacer estudios diagnósticos. La pregunta es, ¿quién es el dueño del tejido una vez que este es retirado del cuerpo? Hay varias escuelas. La escuela americana básicamente sugiere que una vez que el tejido se quita, ya no le pertenece al paciente. Y otras escuelas que dicen que en realidad sí, y que el laboratorio o el centro de patología simplemente es el responsable de depositar el tejido y no es el dueño de todo lo que puede llevar a partir de este tejido. Esto es importante, ¿no? Es muy importante, muy, muy importante. Y tener siempre en cuenta que cuando estemos hablando quién es el dueño del tejido tumoral, en la parte inferior lo pongo, tres variables muy importantes. La confidencialidad de los datos, eso no me voy a meter mucho en eso, en realidad eso debe estar garantizado, que nadie puede identificar al paciente, quién es el dueño del tejido, que es sobre lo que quiero dedicar esta plática, y las implicaciones económicas que pueden tener. Y en la parte superior tenemos tres datos, me parece, vitales, que es, ¿cómo podemos obtener el tejido? El tejido se puede obtener por varias formas. Uno es una biopsia diagnóstica, esto es, llega una paciente a la consulta, se le toma una biopsia porque tiene un tumor en la mama y el objetivo, y al paciente sí, se va a tomar una biopsia, se va a mandar a analizar el tejido a patología y nos van a dar un diagnóstico. Esto es, ya sabemos que un paciente tiene un diagnóstico de cáncer y le conferimos la posibilidad de ingresar un proyecto donde probablemente, y se va a mandar a analizar. Ahí el paciente nos está afirmando de que acepta que ese tejido que ya se tiene se va a enviar a analizar para ver si ingresa un proyecto de investigación. No es con fines diagnósticos puros. Quizá diagnosticar una mutación sí, pero no de un diagnóstico de cáncer. Y el tercero es donación de tejido. La donación de tejido puede ser de muchas formas. Puede ser desde personas que fallecen, que dicen yo voy a donar mi cuerpo a la ciencia, o personas que dicen, bueno, me tomaron una biopsia diagnóstica o ingresé a un estudio de investigación y el tejido sobrante que haya, yo lo puedo o lo quiero donar. Esos tejidos que se donan se utilizan normalmente en bancos de tumores o biobancos, pero siempre tener en cuenta estas tres variables. ¿De dónde viene el tejido? Y en base a eso, creo yo, debería ser la evaluación de si se puede o no dar un consentimiento informado para diferentes situaciones. Eh, ¿Cuál es el valor? El valor es altísimo, altísimo del tejido. El valor no es propiamente el pedazo de piel, el pedazo de músculo, el pedazo de hueso, no, es la información genética que está contenida en ese tumor. Y esa información es extremadamente valiosa tanto para fines científicos de investigación, pero también para fines económicos.
Entonces se ha vuelto uno de los materiales más preciados que se puede tener. Y la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿quién será el dueño o quién es el dueño de ese tejido? Por ejemplo, si una mujer le toman una biopsia de tumor, se hace un diagnóstico, ese tejido ya no le pertenece, o en un caso más extremo, yo tengo un paciente con un cáncer de huesos, al cual hicieron una amputación de la pierna, y esa pierna que está en patología después de la cirugía, ¿le pertenece al paciente o le pertenece ya a la institución propiamente? ¿Tiene derecho sobre esa pierna y sobre lo que se puede hacer con ella? ¿La institución puede donar la pierna para fines de investigación sin preguntarle al paciente? Creo que esas son las preguntas más importantes que deberíamos de tener. Voy a poner un ejemplo de la importancia de la clasificación molecular de las enfermedades y por qué ha tenido o adquirido tanto valor en los últimos años. Lo que hacíamos antes, supongamos que tenemos pacientes con cáncer de pulmón, un paciente con cáncer de pulmón llegaba y todos recibían quimioterapia. No importaba más que la clasificación general que podía hacer el patólogo y todos el mismo tratamiento. Algunos tenían buenos resultados, otros tenían malos y así se hacía siempre. Lo que cambió con la biología molecular es que determinamos mutaciones y en base a esas mutaciones podemos clasificar la enfermedad. Entonces ya no tenemos una enfermedad o un grupo de pacientes. Lo que tenemos es un grupo de pacientes con diferentes enfermedades. Después de esto, lo que aparece es, si uno tiene una mutación específica, se puede crear o inventar un fármaco que vaya específicamente dirigido a esa mutación. En términos generales, primero se descubre la mutación y después se descubre el fármaco que puede tratar esa enfermedad. En algunas ocasiones aparece la mutación y fármacos ya existentes en alguna otra enfermedad que se utilizan se pueden incorporar en estos pacientes. Pero en general es, tomamos un grupo de pacientes, hacemos un perfil molecular y los clasificamos en base a las características que tengan cada uno de los pacientes y con eso tomamos el tratamiento y obtenemos el pronóstico, un valor pronóstico y predictivo. Este es un ejemplo, igual en cáncer de pulmón. ¿Qué hacíamos antes? Llegaban 100 pacientes recibían la misma quimioterapia y los pacientes vivían en promedio 7 meses, los pacientes con cáncer de pulmón, y solamente el 5% estaba vivo a 24 meses. ¿Qué tanto ha cambiado esto? Bueno, pues ahora lo que hacemos es, llega un paciente que podía estar en este grupo general, le medimos una alteración que en este caso se llama ALK, es una mutación presente en el 5% de los pacientes con cáncer de pulmón, 5%, no es en todos, y les damos un tratamiento que en este caso se llama lorlatinib, que es un agente anti-ALK. Y lo que estamos viendo es que a 24 meses el 85% de los pacientes están vivos. Hemos cambiado en esa parte el pronóstico de que tienen los pacientes con cáncer de pulmón y así se utilizan muchas de las enfermedades oncológicas, no en todas, pero en muchas, y a futuro así se van a tratar prácticamente todas las enfermedades. ¿Qué hacemos en la actualidad? Esta es una prueba, se llama secuenciación de siguiente generación, es de una paciente que yo estoy atendiendo, y lo que les hacemos ahora es un test de mutaciones que nos van a reportar. Esto se puede hacer en tejido, una biopsia del tumor, pero se puede hacer también en una muestra de sangre. Entonces nos van a decir qué mutaciones tiene, aquí la tenemos reportada. En base a estas mutaciones nos dicen qué fármacos pueden recibir, todos estos fármacos están documentados que pueden funcionar, o si existen protocolos de investigación abiertos en cualquier lugar del mundo, hay 10 con esta alteración. Este es solamente una hoja, son 25 hojas el resultado. En uno puede decirle, en tal lugar hay un protocolo para esta mutación, en tal lugar y en tal lugar, y el paciente está en la libertad de ir a ese centro para recibir tratamiento. Ahora, ¿qué tanto medimos? Este es un equipo de secuenciación de siguiente generación, y aquí son prácticamente más de 300 mutaciones que podemos medir. No todas las mutaciones son accionables susceptibles de ser tratadas con algún fármaco, algunos no lo son, y de cada una a su vez podemos medir muchas mutaciones. Entonces la información que tenemos es inmensa, inmensa. Esta paciente, por ejemplo, con este reporte que se llama TMB, sabemos que tiene 6 mutaciones por cada millón de bases, que multiplicado por 3,000 millones de bases, estamos hablando que tiene 18,000 mutaciones en cada una de las células que se evaluaron con esta técnica de secuenciación de siguiente generación.
Regreso al punto original. El tejido se obtuvo por una biopsia diagnóstica, es una biopsia diagnóstica para ver si podemos dar un tratamiento dirigido en base a la mutación. ¿Cuáles son los riesgos? Y voy a poner algunos ejemplos, y pongo un caso hipotético de VIH, no es real, pero creo que pudiera servir para ejemplificar cuáles son los riesgos que enfrentamos. Supongamos que tenemos un paciente que tiene o que tuvo prácticas de riesgo para VIH. Y nos dice, yo hace 20 años tuve prácticas de riesgo, ya no las tengo en la actualidad, pero desde hace 20 años no me he hecho una prueba y me quiero hacer una prueba de VIH. Acude a la consulta y pide hacerse la prueba y nos firma que autoriza que se haga una prueba de VIH. Al hacer la prueba, resulta que el paciente tiene VIH positivo, se puede documentar, pero curiosamente en 20 años, a pesar de tener la infección y que él dice no tener prácticas de riesgo desde hace 20 años, no ha enfermado de SIDA. Entonces, alguien decide que esa sangre de este paciente debe tener algo especial, por lo que no ha enfermado. Y sin pedirle autorización al paciente, sin pedirle autorización, decide hacer una serie de pruebas y descubre que su sangre y sus células tienen una característica especial que la vuelven resistente al VIH. Y entonces, ya sea él o asociado con algún laboratorio, decide clonar estas células. Recuerden que este es un caso hipotético. Decide clonar las células y una vez que las logra clonar, las vende como un tratamiento contra el VIH, lo cual genera ingresos millonarios. El paciente solamente firmó para que le hicieran una prueba de VIH. Él no autorizó que se le hicieran estudios para ver por qué era resistente, ni para que se clonaran las células, ni para que se vendieran. Entonces, aquí es, en este punto de inflexión, en donde estamos o vamos a presentar un problema muy grande, en qué debe y qué no debe autorizar el paciente y si debe o no tener algún beneficio a partir de esto. Y regreso nuevamente, bueno, lo que habíamos dicho, a lo que sucedió después de los acuerdos de Nuremberg y lo que se hace actualmente, que estamos muy desfasados en la posibilidad de tener un control óptimo de lo que quisiéramos. Y bueno, como dice aquí, ¿no? Es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano, el deber y la responsabilidad para asegurar que la calidad del consentimiento reside en cada individuo, que inicie, dirija, que esté implicado en el experimento. Es un deber y responsabilidad personal que no puede ser delegados impunemente. Aquí uno de los problemas es, y como puse el ejemplo, es que se le pide el consentimiento para la prueba, pero lo subsecuente, que ya no es un experimento en él directamente, en muchos casos ya nos está pidiendo la autorización. Voy a poner un par de ejemplos que creo que explican la historia. Esta paciente se llamaba Henrietta Lack, que no es un nombre real, pero eso no importa. Ella en la década, es una mujer afroamericana, que en la década de los 50 desarrolló un tumor en el cuello uterino. Acudió al hospital John Hopkins, y en el hospital John Hopkins le tomaron una biopsia. Esa biopsia se mandó a analizar y resultó que era, o se corroboró que era un cáncer del cuello uterino. Ella recibió lo que en aquel entonces eran los tratamientos estándar, con radioterapia, no funcionó y finalmente ella falleció. Uno de los investigadores de cáncer cervicouterino en el John Hopkins, que es parte del equipo, tenía en aquel entonces una teoría porque no estaba muy claro si la enfermedad en etapas tempranas era la misma en etapas tardías o avanzadas. Se creía que podían ser dos enfermedades diferentes. El problema es que no había tejido cultivable fácilmente para poderlo demostrar. Las células se sacaban de la célula, pero los tejidos se sacaban del cuerpo humano y en promedio vivían 50 días y después el tejido que se cultivaba desaparecía. Ellos se dieron cuenta, cuando toman este tejido para analizarlo, que el tejido era inmortal. El tejido era tan inmortal que hasta hoy día, desde 1950, existen células de Henrietta Lack. Estas células, que fueron de mucha utilidad para investigación, permitieron hacer avances, por ejemplo, la vacuna de polio. El virus del polio no se podía
cultivar fácilmente, se necesitaban células inmortales humanas para poderlos cultivar, al menos para desarrollar la vacuna, y se utilizaron las células de Henrietta. De hecho, se llaman células ELA. Se han vendido por todo el mundo, se calcula que se han generado decenas de toneladas de células ELA, y esta empresa, Thermo Fisher, que fue quien desarrolló las células ELA, ha ganado millones o ganó millones de dólares. Tuvieron un juicio porque a Henrietta nunca le avisaron que esto se iba a hacer. Ella finalmente no aprobó propiamente esto, y los familiares se enteran de forma casi fortuita que se estaba haciendo eso y les preguntan qué opinan. Y entonces iniciaron un juicio contra quienes habían utilizado las células, juicio que por cierto duró décadas. Recientemente se acaba de firmar un acuerdo, de estos acuerdos por afuera de la corte, y que seguramente no conoceremos cuáles son los términos, pero ellos pedían finalmente o aquejaban que no se les había pedido su opinión, y pedían que pues hubiera alguna retribución. Entonces, después de muchos años o décadas más bien, llegaron a un acuerdo que no conocemos, pero el punto es que se utilizaron sus células sin que ella diera su consentimiento propiamente. Uno lee la historia y hay situaciones muy vagas de sí le dijimos, pero el esposo no entendió, nos dijo que sí, pero quizá él no comprendía claramente qué estábamos hablando, ¿no? Entonces, aquí una de las vertientes que dicen es, una vez que las células salen del cuerpo o el tejido tumoral, el paciente pierde el control sobre la manipulación que se pueda dar. Otro ejemplo importante es el gen del BRCA. El gen del BRCA es un gen que está presente en más o menos del 10 al 20% de las mujeres con cáncer de mama, sobre todo mujeres jóvenes. Depende de la población que hablemos. Es una prevalencia alta en mujeres de judías ashkenazi, por ejemplo. Y este gen está asociado, que es un gen protector contra el cáncer, está desarrollado o asociado, perdón, a una mutación que permite o facilita el desarrollo del cáncer de mama en mujeres, sobre todo en etapas tempranas de la edad, me refiero. Entonces, este gen descubierto, en algún momento un laboratorio, Myriad, que está aquí, toma el gen, hace una clonación y patenta el gen. Entonces, de un día para otro resulta que el gen BRCA estaba patentado por este laboratorio, y si yo quería hacer una prueba, solamente la podía hacer con ellos. Una prueba que costaba en aquel entonces cerca de $3,000, y había que pagar la prueba como tal, ¿no? Estoy viendo que dicen que él levantó una mano, no sé si va a haber preguntas, yo no tengo ningún inconveniente, ustedes me dicen. Pedro, ¿tú quieres preguntar o comentar algo? Que tienes la mano levantada o a lo mejor pues sin querer, no sé. No, esperaría al final, me interesa preguntar por el final de la conversación. Ok, bueno, muy Ah, bien. ok. Gracias. Adelante. Continúo. Bueno, pues entonces el gen, resulta que el gen estaba patentado. Entonces, si yo veía una paciente y joven de 25, 30 años y sospechaba que podía tener el gen mutado, entonces toda la familia también, y le quería hacer la prueba del gen, resulta que no se podía porque desde 1997 estaba patentado el gen y algunas técnicas moleculares. Las técnicas moleculares creo que es válido. El gen es lo que no, que probablemente, bueno, yo al final resultó que no era válido. Entonces, desde el 97 hasta el 2013, esto se tuvo que dirimir en la corte en los Estados Unidos, y no fue hasta el 2013 en que la Suprema Corte de los Estados Unidos invalidó la patente y dijo que los genes no se podían patentar como tal, que eso no era posible. Las técnicas moleculares de cultivo sí, pero el gen no. Entonces no se puede patentar un gen, pero es un ejemplo de cuando uno da un tejido, qué puede pasar o no. Pongo otro caso, un caso bastante interesante, que es Moore versus la Universidad de California. Moore era un paciente que a finales del siglo pasado tuvo el diagnóstico de una leucemia. Aparte de la leucemia, tenía un crecimiento del vaso muy importante, y su médico recomendó desde el punto de vista terapéutico extirparle el vaso, más otros tratamientos que podía recibir.
El tejido que se extirpó resultó que era de gran interés, las células que tenía, y este tejido fue entregado a una empresa a cambio de ciertos beneficios para al menos un investigador. Y el tejido sirvió finalmente para comercializarse en base a ese tejido, no el tejido propiamente, sino en base a ese tejido se comercializaron ciertos tipos de células, de cultivos celulares que le dio ingresos importantes a un laboratorio. Moore metió una demanda, pueden ver la historia, ahí está la cita, y entonces él metió algunas quejas y dijo que nunca le habían informado a ciencia cierta lo que se iba a hacer. Él aparentemente se dio cuenta porque en los viajes subsecuentes que hacía le querían que firmara un consentimiento informado donde él donaba todo, no entendía bien qué pasaba y bueno, descubre que pasa esto, que su tejido se había comercializado, mete un juicio de demanda en su el primer juicio lo pierde, luego hace un segundo juicio, gana y va a la Suprema Corte de California y ahí pierde. Y pone lo que dice, las muestras por parte del demandante fue un regalo, por lo que no tendría derecho a reclamar ningún beneficio económico. La Suprema Corte decide, a usted le quitaron el tejido y una vez que ese tejido sale, ya no es de usted, por eso pongo regalo entre comillas, y queda a disposición de quienes lo tengan en resguardo y lo que quieran ellos hacer en términos generales. Fue una decisión compleja porque implicaba o tenía muchas implicaciones haber dado una sentencia en sentido contrario desde el punto de vista de la investigación. Y pongo aquí una parte de la otra versión, la europea, que dice o sugiere que la Sociedad Europea de Genética Humana, el donante debe ser considerado como el controlador primario de su DNA y los datos derivados directamente de él. Pero si nos vamos al biobanco del Reino Unido, por ejemplo, el biobanco del Reino Unido dice que una vez que el tejido sea donado, ese tejido prácticamente el donante pierde el control o el beneficio o las regalías o simplemente los consentimientos informados para lo que pueda suceder con ese tejido una vez que está donado. Y pongo el último ejemplo, o el último caso, que es un caso muy trágico, diría yo, que es Steve Hansen. Steve Hansen era una persona que tenía problemas con el consumo de alcohol y que siempre, dicen las historias, es lo que cuentan, había querido donar sus órganos en caso de que él falleciera. Cuando él fallece a una edad temprana, sus familiares deciden que quieren donar los órganos y les comentan que donar los órganos no es factible por los antecedentes que él tenía, los antecedentes médicos. Pero le sugieren que se puede donar el cuerpo a una empresa en Phoenix. Entonces viene lo que famosamente se conoce como, escuchamos, voy a donar mi cuerpo a la ciencia, ¿no? Yo dono el cuerpo y que hagan lo que quieran con él para poder finalmente tener avances y que se beneficie toda la comunidad en términos generales. Se va el cuerpo a este laboratorio en Phoenix, se extraen algunos órganos para algunos estudios y después este laboratorio vende el cuerpo a prácticamente las Fuerzas Armadas, a un laboratorio que hace pruebas con cuerpos, como si fueran maniquís, digamos, con simulación de accidentes, de explosiones, en donde los cuerpos pues pueden quedar mutilados, pueden quedar destruidos incluso, ¿no? Entonces, una vez que ellos hacen un reclamo, pues resulta que la visión mucho en Estados Unidos es una vez que tú donas el cuerpo, pierdes el control completo. Y lo que se cuestiona mucho es decir, bueno, yo doné el cuerpo para la ciencia, no para que lo pusieran en un auto, lo chocaran, luego le prendieran fuego y mutilaran el cuerpo de mi familiar, ¿no? Puede ser un esposo, puede ser una hija, un primo, un papá, etcétera, ¿no? Entonces, creo que se ha abusado en ese sentido e incluso lo donamos, decían ellos, lo donamos para la ciencia, no para que después el cuerpo se vendiera, porque el cuerpo se comercializó literalmente, se lo vendieron a un tercero para hacer este tipo de pruebas. Y es aquí donde nos encontramos nuevamente con un problema muy serio que es quién es el dueño del tejido
quién controla qué prueba se hace, quién determina hasta dónde se puede avanzar. Yo mi primer encuentro que tuve con esto fue hace poco más de una década, por el año 2010. Yo trabajaba como asesor de un proyecto de investigación en vacunas, y la idea era que un paciente con cáncer se tomaba un pedazo de tejido tumoral. Ese pedazo de tejido tumoral se mandaba a analizar, y si tenía una proteína especial expresada arriba de lo normal, se tomaba esa proteína y se hacía una vacuna. Después de la cirugía, cuando no había evidencia de enfermedad y el paciente estaba libre de enfermedad, se le inyectaba esta vacuna, así como nos ponen una vacuna ahora para COVID, por ejemplo, pero igual como puede ser para VPH o lo que ustedes quieran, para polio, etcétera. La idea es que te inyectan la vacuna, tu cuerpo genera anticuerpos o activa el sistema inmunológico, y si en algún momento las células del cáncer pudieran reaparecer, el mismo sistema inmunológico eliminara estas células malignas, ¿no? Entonces, se sometió en varios hospitales en diferentes países del mundo, o sea, no era exclusivo aquí, en hospitales alrededor de todo el mundo. Y el consentimiento decía muchas cosas, que sí iba a hacer la prueba de esta proteína, que el estudio incluía hacer la vacuna, es decir, muchas cosas. Pero en una de las partes decía que se cedía o se daba el consentimiento informado, porque en el consentimiento se especificaba claramente, le vamos a determinar esta proteína A, B o C, ¿no? Pero en uno de los apartados decía que se daba el consentimiento para que si en un futuro aparecían nuevas alteraciones, nuevas mutaciones, el paciente permitía que se hiciera cualquier panel y se analizara cualquier mutación, o se hiciera lo conveniente con ese tejido tumoral. Y entonces ahí apareció la presidenta del comité de investigación, y recuerdo mucho que dijo: ustedes no pueden pedirle a un paciente que firme y que diga, yo autorizo que se haga lo que está aquí, más lo que sigue, aunque yo no sepa qué le van a hacer. Eso no es ético, y ustedes tienen que ser bien precisos. Se le va a hacer A, B, C, y si quieren hacer más, tendrá que volver a firmar el paciente. De hecho, es una de las escuelas que dice que se debe de hacer una nueva firma para cosas nuevas. Interesantemente, fue el único centro de todos los hospitales en el mundo en donde una persona alzó la mano y dijo: esto está mal, esto no se puede hacer, y lo tienen que corregir, ¿no? Y pongo esta cita abajo que aparece en la revista de Australasia, que es: los intereses de los seres humanos prevalecen sobre los intereses de la sociedad y la ciencia. Pero esto está encontrado con algunos criterios. Hay que tener en cuenta, y yo voy a hablar de oncología, no voy a hablar de otras enfermedades, que si tenemos un paciente que tiene un cáncer de pulmón y el paciente firma que se hacen ciertas mutaciones y requerimos una nueva firma para hacer en 5 años algún nuevo estudio que en este momento no es accesible o no se conoce, si el paciente fallece por la enfermedad, no podría firmar en 5 años. Y aquí es donde chocan muchas ideas, es en donde debe o no debe firmar. Hay una escuela que dice que sí, otra que dice que no. Está el famoso consentimiento informado general, le llaman, un consentimiento informado general, en donde tú firmas como los conceptos y permites que se haga lo que sea, pero hay quienes dicen, pues eso no es un consentimiento informado porque no sabes realmente que estás firmando y estás dando carta abierta. ¿Qué es lo que deberíamos considerar cuando un paciente da un tejido? Y es algunas de las cosas que se dice, tiene que venir firmado claramente, ¿no? ¿Y qué entonces? Se tiene que dar garantías para el mantenimiento de la confidencialidad y seguridad de la muestra. Bueno, es más que obvio. Derecho del individuo para expresar sus deseos en relación al consentimiento para usos futuros de las muestras o los datos para investigación. Establecer restricciones para el uso de sus muestras, es decir, ponía yo el ejemplo de quienes donaron el cuerpo para la ciencia, decir, bueno, se puede ser para cosas médicas, pero no puedo permitir que se utilice para clonación
que se utilice para ejercicios militares, etcétera, ¿no? Debe haber derecho a revocar el consentimiento en cualquier momento, así como solicitar la destrucción de las muestras y los datos. A veces se puede, a veces no. La información que está obtenida, que a veces se difunde, no necesariamente puede ser, o es susceptible de ser destruida, pero es lo que debería ser en condiciones ideales. Debe haber un derecho a ser informado que en el caso de ver resultados de investigación relevantes para su salud o la de sus familiares, el donante tiene la opción de decidir si desea o no recibir dicha información. Y aquí hay algunos conflictos. El Biobanco del Reino Unido, por ejemplo, dice que ellos en general no le van a avisar a los pacientes si sale algún dato de interés, por ejemplo, una mutación que pudiera decir, si la familia tiene esta mutación le va a dar cáncer, y se descubre años después. El Biobanco dice como política que no se va a informar, o que bueno, no hay la política de informar, pudiera suceder, pero no existe la política de informar, porque ellos están donando un tejido, no son un servicio de asesoría genética, ¿no? Dicen ellos. La posibilidad del uso comercial derivado de los materiales y los datos, incluidos los resultados de la investigación, y que el donante fuente no recibirá ningún beneficio económico, y el derecho a poder elegir el destino de las muestras y datos en caso del cierre del biobanco. Hay uno puede dar un tejido tumoral a un biobanco. En México hay unos donde tengo entendido que es el del INCAN, por ejemplo, y en teoría un biobanco aquí o en Brasil podría enviarlo por un acuerdo de investigación a España, Estados Unidos, y no tendría por qué informarle al paciente, ¿no? Entonces, ese es uno de los criterios que debería tener derecho cada uno de los participantes. Y esto, recuerdo, es quien está donando tejido. Aquí estamos excluyendo pacientes que les hicieron una biopsia para un diagnóstico y el paciente perdió el control y nunca supo qué estaba pasando. Este es un ejemplo de una prueba de consentimiento informado que se hace actualmente en México, en el hospital donde yo laboro. Por ejemplo, uno de los puntos dice: se me informó que bajo ninguna circunstancia se proporcionarán mis datos personales o datos que permitan identificarme. Eso me parece bastante bien. No obstante lo anterior, otorgo mi consentimiento libre y voluntario al auspiciante para tener acceso a mis datos personales y sensibles, incluidos aquellos relacionados con mi salud, datos epidemiológicos y resultados siempre que sea de manera desagregada. Es decir, la información no será individualizada ni permitirá identificarme bajo ninguna circunstancia. Me parece que hasta ahí va bien. Lo anterior podrá ser utilizado como parte de una base de datos que ayudará a generar una estadística regional para fines de investigación y para publicaciones científicas. De una forma muy velada, aquí uno está diciendo, bueno, pues yo cedo mi tejido para que se haga lo que se considere pertinente, ¿no? Se supone que hay estas dos escuelas, la escuela que habla de la autonomía mucho de la persona, del individuo, y la otra que dice, bueno, en realidad es en beneficio del colectivo, de la sociedad, debería permitirse esto del avance científico. Y en teoría, el avance de la sociedad pudiera estar, no sé si la palabra sea por encima, pero sí sustituir una parte de la autonomía, porque hay quien dice, bueno, la autonomía del individuo tiene que ir en relación al beneficio de la sociedad, no únicamente de la persona, y eso pudiera ser un poco más laxo, este tipo de acuerdos. Pero también recordaría que los beneficios en favor de la sociedad implica que si derivado de una investigación habrá un nuevo tratamiento que ayudará a muchas personas, cosa que me parece excelente, también tendríamos que pensar si ese tratamiento va a costar $500,000 cada mes, pues en realidad lo puede pagar el 5% de la población de México que tiene un seguro, o el 5% de la población del mundo en general, y entonces ahí ya la palabra beneficio de la sociedad se vuelve un poquito más rígida, me parece. ¿Qué tenemos? Y esta es la otra versión que hay de quienes dicen, pues no podemos ser tan rígidos porque esto va a tener el beneficio de todos. Y aquí citado por Campbell dice, para salvaguardar el altruismo, el altruismo y la confianza en la investigación de biobancos, uno debe abstenerse de sugerir que los donantes individuales tienen derechos continuos para ejercer control sobre los usos de sus materiales donados y el recurso en sí.
existe un derecho negativo a no ser incluido en la investigación sin consentimiento. No existe un derecho positivo a que un biobanco se administre de esa manera solo porque a un individuo le gustaría que fuera así. Entonces, tenemos otra visión que es esta que dice, bueno, pues en pro del beneficio de la sociedad, no podemos ser tan rígidos y los pacientes deberían poder firmar estos consentimientos generales de yo cedo y permito que se haga lo que la ciencia, entre comillas, lo de la ciencia considere oportuno. Hay poca legislación y uno tiene que estar buscando por muchos lugares. ¿Y qué podemos encontrar? Por ejemplo, este es de España y pueden ver el año que es el 2011 y vean ustedes acerca de los biobancos, estamos hablando. Dice, con carácter excepcional, las muestras codificadas o identificadas podrán tratarse con fines de investigación biomédica sin consentimiento del sujeto fuente cuando la obtención de dicho consentimiento no sea posible o representen un esfuerzo no razonable. Se entenderá esfuerzo no razonable que suponga el empleo de una cantidad de tiempo, gastos y trabajo desproporcionados, y pone una serie de cosas que me parece que están bien, como puede ser, bueno, no se dispone de otra alternativa para hacer el proyecto de investigación, es un proyecto de investigación de interés general, entonces tiene algunas cosas que me parece, no existe una objeción expresa del sujeto, entonces tienen algunos criterios en los biobancos de lo que se puede hacer, pero digamos que esfuerzo razonable se puede volver muy laxo como uno quisiera, ¿no? El esfuerzo razonable pues, depende de cada centro y cada presupuesto o recursos que se tengan. Esto es en personas vivas, por cierto, esto es en personas vivas, no estamos hablando de personas que fallecieron. Pero cuando habla de personas que ya fallecieron, ven ustedes, dice, la obtención y utilización de muestras biológicas de personas fallecidas podrán realizarse en el caso de que así lo hubiera dispuesto en vida o cuando no hubiera dejado constancia expresa de su oposición. O sea, si uno no deja dicho que yo me muero, no quiero que este tejido se le haga nada, yo creo que pocas gentes lo piensan y de hecho debería venir un consentimiento informado, sí o no, no siempre viene, pero bueno, si ya falleciste y no habías dicho que vas a hacer tú, no das tu consentimiento informado, pues se puede hacer lo que quieran. Esto es muy amplio el problema. Nosotros tenemos en el hospital pacientes que quisiéramos correr algunas pruebas. Entonces el rango es muy amplio, va desde decir, yo quiero sacar información de mis pacientes con cáncer de páncreas, voy a tomar datos no sensibles, en teoría no debe haber mayor problema, pero si quisiera sacar algún dato de alguna prueba, tendría que preguntarle al paciente si autoriza, como están los lineamientos, sí, pero si el paciente ya falleció no se puede hacer. Entonces vuelve algo restrictivo, que es muy diferente eso a todos los ejemplos que yo puse anteriormente, que creo me pareció fueron una mala utilización, cuando desde el punto de vista ético, ya lo legal sería discutible y lo económico ni hablar, ¿no? Entonces se vuelve muy complejo, pero también tenemos situaciones, un compañero me comentaba, se tienen muestras de orina de algunos pacientes, la orina es un desecho, por cierto, y si uno quisiera ver alguna prueba en esa orina, pues no se puede, tiene que pedir al paciente para poder hacer una prueba. No es la orina como tal, es el DNA, que eso es lo que nos identifica a cada uno de nosotros, lo que se pone en tela de juicio o yo pongo en tela de juicio. ¿Qué tenemos en México? Pues en México en realidad estamos muy atrasados, no tenemos una legislación muy vigente. Todo lo que se refiere a donación de órganos está muy enfocado no para investigación en general, ni tampoco para grandes proyectos de genómica. En general está enfocado a donantes para, como puede ser para trasplante de médula ósea, un trasplante de pulmón, de hígado, es decir, algo inmediato, no en el sentido oncológico de guardo el tejido y en 5 años veo qué hago con él, o guardo una biopsia de sangre y sin avisarte yo voy a correr un panel de mutaciones o de algunas alteraciones, ¿no? ¿Qué pide? Sí, un consentimiento informado de todas las personas, obviamente, para realizar un diagnóstico o tratamiento de salud. Así viene la ley en general, como trae varios puntos, pero digamos el driver o
el hilo conductor pone para diagnóstico, tratamiento. Y luego dice, la investigación en seres humanos se desarrolla conforme a las siguientes bases. Se deberá contar con el consentimiento informado por escrito del sujeto en quien se realizará la investigación o de su representante legal en caso de incapacidad legal de aquel. Una vez enterado de los objetivos de la experimentación y las posibles consecuencias positivas o negativas. Y aquí es donde yo diría, bueno, yo voy a entrar a un protocolo donde si yo tengo el tipo de sangre A, me van a dar el medicamento X. Eso está claro, porque está limitado al protocolo de investigación. Pero si guardan mi sangre y en 5 años hacen una muestra de alguna alteración genética para ver si yo soy susceptible o no de tener un cáncer de páncreas o desarrollar diabetes, eso yo no lo estaba afirmando, o si mi sangre que está guardada en un banco se va a vender a un banco en Estados Unidos para que ellos hagan ciertas pruebas genéticas de interés para ellos. ¿Qué dice la ley también? Habrá consentimiento tácito del donante, y ojo, esto está muy enfocado a cuando dono un riñón para un trasplante, por ejemplo, ¿no? Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplante, siempre y cuando se obtengan también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentran presentes. Aquí si falleció el paciente, por ejemplo, el cónyuge, la concubina, etcétera. Y lo último es, para efectos de este título se entiende banco de tejidos con fines de trasplante, establecimiento autorizado que tenga como finalidad primordial mantener el depósito temporal de tejidos para su preservación y suministro terapéutico. Entonces, aquí estamos en una zona gris, en donde no está claro cuál es el alcance real de poder utilizar un tejido de biopsia diagnóstica o un biobanco, que el único que tenemos en México, hasta donde yo tengo entendido, es el del Instituto Nacional de Cancerología. Son necesarios, el problema es que aquí están chocando varios intereses. Y finalmente yo a lo que llego, y con esta creo ya estoy terminando, es que el valor del tejido tumoral y sobre todo el DNA es inmenso, es inmenso. Hay reportes, por ejemplo, de estas firmas genómicas, me imagino que algunos ya los han visto, en donde uno toma una muestra de saliva, la manda a analizar y te dicen quiénes son tus ancestros, ¿no? Tú tienes un porcentaje de europeo, un porcentaje de caribeño, etcétera, ¿no? Bueno, ya está documentado, por ejemplo, que algunas de estas firmas ya le transfirió o le compartió al FBI, por ejemplo, algunos datos genéticos que permiten la identificación de personas. Probablemente sea algo muy similar a las huellas, ¿no? Digo, es más complejo, obviamente. Pero las personas que se hicieron su prueba de genética no dieron su consentimiento para que esta información se transfiriera a una agencia gubernamental, por ejemplo, ¿no? Hay también un reporte de una empresa que hace estas pruebas genéticas que vendió en $300 millones a una compañía farmacéutica. La información que tiene para que la compañía farmacéutica en base a esto pueda desarrollar proyectos de investigación. Los pacientes que se hicieron una prueba genética, o las personas, porque no necesariamente son pacientes, las personas que hicieron esto, no dieron su consentimiento, o probablemente en la letra chica venga, quizás no entendieron ni siquiera el alcance de lo que estaban firmando, es muy probable. Pero digamos, ellos lo que querían era una prueba para ver sus ancestros, no para que terminara en una empresa que hace productos farmacológicos, ¿no? Entonces, hay una gran movilidad en este sentido, y lo que decía yo, no es el pedazo de piel, no es el pedazo de hueso, es la firma genética que todos tenemos que permite identificar a cualquier persona, y creo que todos deberíamos estar conscientes de esa parte. O pacientes que acuden a una consulta, se les hace un diagnóstico de un cáncer y pierden el control del tejido tumoral y firman un consentimiento general que seguramente no entienden el alcance que esto pueda tener. Y termino con esa frase, me estoy autocitando, perdón, es un escrito que hice, pero dice, bueno, no es un asunto de incompatibilidad entre el avance científico, lo legal y la ética. No se trata de tomar posiciones irreductibles, se trata de entender el problema y generar las discusiones necesarias acerca de cómo vamos a resolver este conflicto en los próximos años. Y creo que esta es la última. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a usted, doctor. Creo que está clarísimo la presentación del conflicto y de la importancia de discutirlo, porque pues cada vez estará más presente. Si ya venía estando desde hace tantos años, pues cada vez estará más. Así que bueno, vamos a dar lugar a la discusión. Pedro había pedido la palabra y los que quieran seguir. Gracias. En primer lugar, me gustaría felicitar al doctor por la presentación muy buena. Ahora, comentarios a la misma. Creo que de entrada la pregunta toral está mal formulada o está de manera incorrecta. El doctor hace todo su desarrollo con base en la pregunta, ¿quién es el dueño del tejido? Creo que la pregunta correcta sería, ¿quién es el dueño de la información contenida en el tejido? Que son cosas totalmente diferentes y tienen un tratamiento jurídico diferenciado. Segundo, creo que sería bueno conocer los formatos de consentimiento informado y los contextos casuísticos de cada paciente. Tengo la impresión que hay una indisponibilidad jurídica. Si estamos ante enfermos, personas enfermas a las que se les condiciona el tratamiento, entonces pareciera ser que todo lo que ellos sean en blanco podría ser anulado, no solo desde una perspectiva del derecho patrimonial, sino desde una perspectiva del derecho a los derechos humanos. Tercer punto, aquí creo que es algo muy importante, es formar la pregunta. ¿Quién vigila a los médicos? ¿Quién vigila a los hospitales? ¿Quién vigila a los laboratorios farmacéuticos o a los laboratorios genómicos? ¿Y quién protege a las personas usuarias? Creo que se requiere una acción decidida, permanente, continua del Estado supervisando ese tipo de actividades de investigación. No estoy en contra de la investigación, estoy en contra de la manera en que se hace. Una pregunta, ¿a quién corresponden los beneficios económicos? ¿Es válido que el paciente sea condicionado a renunciar a los beneficios económicos? Nuevamente tengo mis dudas. Finalmente, para el efecto de que puedan participar otras personas, el doctor hace referencia a posiciones por escuelas que no sé si son escuelas de pensamiento médico, de pensamiento bioético o de pensamiento, perdón que lo diga, de los laboratorios. Creo que nuevamente, a riesgo de ser repetitivo, creo que con un enfoque de derechos humanos es cuestionable todo este tratamiento expuesto. Gracias. Voy a hacer, si me permite, un breve comentario. Tiene toda la razón en la pregunta. Inicialmente el tema iba a ser biobancos, por eso quizá ahí quedó quién es el dueño del tejido, pero sí es correcto, es la información. No lo puse por fines de la presentación, y sí hay recomendaciones que los biobancos, que los consentimientos informados pasen por un consentimiento de ética y un consentimiento de investigación para su aprobación, y son los responsables de supervisar qué se hace con el tejido. Ya la constitución y el funcionamiento es otro asunto, ¿no? Y es muy importante, y lo digo brevemente, ¿qué pasa mucho con el paciente? Supongamos que un paciente llega al hospital, un hospital público en México, no tiene recursos, y entonces trae una neumonía y necesita un antibiótico, y le dicen, señor, aquí hay solo penicilina, pero usted necesita un mejor antibiótico, ¿no? Y no lo tenemos. Pero hay un protocolo de investigación en donde le van a dar o el que quizá yo le daría en mejores condiciones, o uno nuevo que parece que es mejor. Estas pacientes, que es el 70% de la población en México, hablando de cáncer, si no es que el 80%, de hecho diría el 90%, en cáncer, no pueden pagar el tratamiento. Y ahí están en una posición de mucha desventaja. No estoy seguro si realmente es un consentimiento informado, pues me están poniendo entre la espada y la pared. Si no firmo, van a dar algo que no funciona o que es menos efectivo. Entonces, ese es otro cuestionamiento de interés para los proyectos de investigación, independientemente del manejo de la información. Un breve comentario. Aquí nuevamente, con esto termino. ¿Es éticamente correcto, es legalmente correcto condicionar el tratamiento a una persona enferma a que autorice esto? No se hace. De hecho, se les dice, si usted no acepta, va a recibir el mejor tratamiento que tengamos en el hospital, pero el mejor tratamiento que hay no es lo ideal. Pero eso es un condicionamiento. ¿Es cuánto? Sí, es lo que digo, que no estoy seguro que sea realmente un consentimiento informado que uno acepte como debería ser. Esto es en el mundo, no es en México. Luis y luego Patricia. Sí, muchas felicidades, doctor Aldaco. Un tema sumamente importante que yo en lo particular pues he seguido con el tiempo. Yo soy patólogo y bueno, una de las cosas que dificulta el tema es que
la comprensión de la biología molecular no forma parte de la cultura de la mayor parte de las personas, ¿no? Entonces, en ese consentimiento informado es muy difícil que la persona cabalmente entienda las implicaciones de la manipulación presente o futura de su material genético. Me parece que esa es una de las grandes dificultades, ¿no? Ese sería un primer punto, ¿no? Que habría que buscar, pues, la forma en que la gente comprenda lo que eso significa, simplemente que comprenda lo que es el ADN, ¿no? ¿Qué implica como repositorio de su identidad química, etcétera? Todo eso son datos que la inmensa mayoría de la población no entiende en el momento en que se les dice, ¿no? Ahí, pues, el que tiene la principal responsabilidad en un momento dado, pues digo yo, sería el médico para que se utilice adecuadamente ese material. Yo también, por otro lado, creo que no es justo que la persona eventualmente pierda el derecho de recibir un beneficio económico. Los beneficios económicos derivados de estos procedimientos son inmensos. Lo que la industria farmacéutica está ganando con la nueva forma de tratar los tumores malignos, la llamada medicina personalizada, es muy grande. Y como usted muy bien lo ha señalado, es inaccesible, salvo que la persona esté asegurada o tenga una gran fortuna, pueda acceder pues a estos tratamientos, ¿no? Otro tema que no es el tema, pero que tiene, es un derivado, es realmente qué implican o qué están implicando estos tratamientos en el panorama general de la oncología. Desde luego, algunas de las respuestas son espectaculares, ¿no? Debemos, creo yo, que dar tiempo al tiempo para ver qué habrá significado toda esta revolución, pero no, decía, no es el tema. Entonces, esos dos puntos, ¿no? La dificultad para que el consentimiento informado sea realmente informado, en el sentido amplio de la palabra, y dos, pues el aspecto de la justicia, en el sentido de que puedan acceder las personas a estos tratamientos nuevos que son muy importantes en la oncología actual. Básicamente mis comentarios. Muchas gracias. Hay una, hay una discusión muy interesante y soy breve. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí, perfectamente. Ah, pero ahora se congeló, Sí, creo. se congeló la imagen y el video y el audio tampoco se escucha. Cuando A ver, Hola. ahí. pregunté. Es que se dejó de escuchar, como que se Ah, congeló un poquito. no, iba a Sí, decir yo rápidamente, yo no soy abogado, yo me dedico a ver pacientes, ¿no? O sea, no soy ni filósofo ni abogado, pero en una de las discusiones del caso Moore, que es muy interesante, el juez dice, y en parte lo entiendo, que yo estoy del lado que el paciente, si el paciente no firma no se puede hacer nada, yo estoy en ese, y si falleció, pues ni modo. Pero entonces el juez dice, no, los jueces, porque es una discusión de la Suprema Corte, que es, usted tiene un linfocito alterado, pero usted no es dueño de, o sea, no puede patentar o tener derecho sobre ese linfocito de usted, que es como el que tiene el señor de enfrente, que también tiene leucemia y el otro. Otro asunto es la manipulación genética de su información. Entonces ahí chocan algunas cosas en el sentido si el paciente debe tener o no derecho a un beneficio económico de algo que en realidad no puede patentar su propio linfocito. No sé cómo explicarlo porque no soy abogado, ¿no? Pero por ahí va la idea que dicen los jueces en esta decisión, aunque yo sí creo que si tú das tejido, no se puede hacer nada que tú no autorices. Bueno, Patricio, Sí, buenos días. Muchas gracias por su plática, doctor Aldaca. El, este, la, la, la pregunta de que si al salir del cuerpo de uno, ¿qué pasa con esa extensión de tejido que se retira del cuerpo? Me parece que no ha lugar y porque uno sigue teniendo propiedad, incluso moral y hasta económica, por lo que es parte de uno. Y eso es algo aceptado mundialmente.
el dilema real, me parece, y en muchos lados se discute, es qué sucede cuando esa parte del cuerpo sufre un proceso de transformación a través de una serie de procedimientos que modifican sustancialmente o derivan en la generación de productos nuevos que pueden tener cierto valor. Pueden tener valor biológico, biomédico, incluso para hacer un bien. Y sin duda, ese proceso transformativo y ese valor biológico o biomédico conlleva siempre al pensamiento de generar un valor económico. Y ese es el problema, ese último paso transformativo del cambiar el valor biológico al valor económico. Me parece que ahí es donde está buena parte del problema. ¿Sí? Henrietta Lacks autorizó totalmente la obtención del tejido que derivó en la producción y la continuación de sus células. Uno podría decir que ella sigue viva en la actualidad. Lo que no aprobó es precisamente la posibilidad de que a través de ese proceso transformativo se mantuvieran sus células de manera continua. Y algo parecido sucede con los otros ejemplos que se dieron y que han generado discusiones importantes a la luz de la aparición de esos procesos transformativos. El problema del BRCA1 y BRCA2 derivó en que los investigadores tuvieron la ocurrencia de patentar el gen y eso se equiparó a querer patentar la presencia de una estrella, de una constelación nueva que existía ahí desde antes de que nacieran los investigadores. O sea, no fue una creación nueva, simple y sencillamente la encontraron, ¿sí? Cuando Cristóbal Colón llegó a América, no patentó América, ¿sí? Y sin embargo, obtuvieron un beneficio económico de esa idea de ser los descubridores pues no fueron los descubridores de nada. De hecho, dicen que la palabra indio es un reflejo de la estupidez del europeo, de pensar a dónde llegaron, sin entender que habían llegado a un lugar nuevo. Pero bueno, es eso por un lado. El proceso transformativo se da a través de metodologías que todos conocemos, que se pueden resumir en el famoso método científico, de las cuales Rui Pérez Tamayo, que fue fundador de este colegio, tiene un libro excelente en donde pone en duda incluso la existencia de que haya un solo método científico. O sea, habla de muchas posibilidades de producción de conocimiento. Sin embargo, el uso del pensamiento racional sobre los procesos naturales y el desarrollo de nuevo conocimiento es lo que conocemos como método científico, y la prueba de esto en el tiempo, el estar poniéndolo a prueba continuamente para valorar su utilidad o su verdad o no en el futuro. El problema del consentimiento informado, creo que el término consentimiento informado ha caído en cierto abuso de su utilización. Para empezar, la gran mayoría de los consentimientos informados que se utilizan actualmente responden más a una
visión contractual que a lo que realmente se conoce como la idea de un proceso de consentimiento informado, como un proceso en el cual se entabla una relación entre un paciente y los componentes de su equipo de atención médica, porque ya es difícil de hablar de una sola persona, como habitualmente lo hacemos. La relación paciente-médico está sufriendo una transformación y ahorita el paciente se relaciona con un grupo de profesionales a los cuales se somete voluntariamente. Ningún paciente se somete forzosamente a una serie de procedimientos que incluyen toma de muchas muestras de sangre, de orina, de otros líquidos biológicos que también resultan en sobrantes que en un momento dado son productos interesantes de mantener para poder evaluar a través de esos otros procedimientos de investigación biomédica. Y la generación de bancos biológicos, la oncología no es el único tema al respecto, porque hay una serie de muestras interesantes que se tienen que guardar y que se deben de utilizar en un momento dado para probar hipótesis y generar nuevo conocimiento. Y tenemos un déficit en nuestro país en cuanto al manejo de esto que usted bien estableció. A mí me conflictúa mucho equiparar el proceso de donación, de aceptar una donación, equipararlo a lo que conocemos como proceso de consentimiento informado. Creo que tienen diferencias importantes, porque el consentimiento informado, como usted bien mencionó y lo puso en el ejemplo claro, es el de la señora Lax. Ella entendió que le iban a tomar una muestra para hacerle un diagnóstico, pero no entendió qué podían hacer con esas células. De hecho, sus médicos tampoco lo sabían. Eso lo mantuvieron y lo desarrollaron a través de los procesos de investigación en el laboratorio y lograron mantener una cepa de células malignas perenne, que no se mueren, que se mantienen y siguen vivas. Y eso permite hacer mucha investigación de otro tipo que ya se mencionó. Entonces, nosotros no podemos consentir a través del proceso de consentimiento informado, no podemos aceptar algo que no sabemos. El proceso de donación sí implica esa incertidumbre desde mi punto de vista. Yo puedo donar mi cuerpo, como el ejemplo que puso, para lo que fuera. Resulta que vendieron su cuerpo para hacer pruebas de índole militar. Suena medio fuerte. Sin embargo, eso es conocimiento biomédico, finalmente, que tiene un propósito de poder proteger a otros seres humanos ante eventos similares para eso. Yo así lo veo, no justifico la venta del cuerpo y ahí es donde interviene gente que quiere sacar un provecho económico de todo lo que se hace en biomedicina. Entonces, a mí me parece que el consentimiento informado en los trasplantes, para hablar de algo que conocemos como donación, no es consentimiento informado, a menos que exista una voluntad anticipada escrita por el donante de manera previa al evento de muerte que se tiene que dar para
que haya una donación de órganos. La situación en pacientes, en gente enferma con una enfermedad específica es más particular, no es igual que el donador que un sujeto sano que puede donar sus órganos. Y dicho de paso, el consentimiento tácito en nuestro país, si bien está manifestado en la Ley General de Salud, no existe, porque lo condiciona a la aceptación por parte de la familia. Entonces es un absurdo que hay en la ley eso del consentimiento tácito. Para empezar, si es tácito, entonces no es consentimiento, porque estamos suponiendo que dona cuando no sabemos en realidad. Entonces, yo creo que esta discusión es importante y se tiene que transformar en una discusión que derive en un proceso regulatorio que pueda establecer la posibilidad de mantener por tiempo indefinido muestras de tejido y de muestras biológicas en general, sangre, células, orina, etcétera, ¿no? Oye, Pat, perdón, es que ya estamos sobre la hora y hay 2 manos levantadas. No sé si... Ok, perdón, gracias. Bueno, gracias. Pues Roberto y Gustavo, pero pues les pediría que sean también breves para que pueda el doctor concluir lo que quiera o contestar lo que quiera. Adelante, Roberto. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar al doctor por la presentación, realmente muy interesante. Yo, una cosa muy breve, a mí lo que me interesó fue este tema del interés individual versus el interés colectivo. Y me parece que en esta discusión lo que es importante, digamos, aclarar y agregar es que el interés colectivo puede ser guardado de distintas maneras. Y a veces se confunde entre entre los servicios públicos y servicios privados. Digo esto porque me pongo, por ejemplo, si alguien dona o acepta que su tejido sea utilizado para intereses científicos en el sector público, ahí se entiende que no hay digamos, no va a haber ninguna ganancia de nadie, sino que va a ser una ganancia colectiva, va a ser una ganancia digamos, que sirve al interés público. Y es distinto a si eventualmente esa aceptación se dirige a empresas que eventualmente van a utilizar y van a hacer ganancias con eso. Y en ese sentido sí, digamos, funciona, hay, digamos, una ambigüedad de cuánto puede o debe ganar alguien por aceptar la donación de su tejido. Y entiendo que hay una complicación porque muchas de las investigaciones son hechas por organismos públicos, pero que están relacionados con organismos privados. Ahora, parte de eso, y con eso termino, es que obviamente estamos en un sistema no solo capitalista, digamos, sino en un sistema que puede tener dos caras. Es muy claro, por ejemplo, cómo las regulaciones de Inglaterra o del Reino Unido suponen un interés público porque hay un sistema nacional de salud que está funcionando más o menos, digamos, bien para todos. Y en Estados Unidos la lógica es distinta porque el sistema es completamente privatizado, o no completamente, pero digamos está orientado a la privatización. Entonces también tendríamos que entender que todo depende muy bien en qué sistema está encajado ese tipo de decisiones y regulaciones. Pero por lo demás, muchísimas gracias por la presentación. Gracias, Gustavo. Sí, muchas gracias por la presentación también. Tengo una pregunta, es muy breve, y es sobre el derecho de la familia. Porque creo que sobre todo son interesantes los casos en los que el derecho de la familia se contrapone al derecho de la persona donante. ¿Sí? Uno, el caso, bueno, tal vez deberían de ir más allá y
el caso en la que la persona está incapacitada para tomar decisiones, ese es uno, pero sobre todo el caso en el que la persona decidió donar, pero la familia se opone a esa donación. ¿Cuál es el peso que tiene la decisión de la familia? Y si existe algo así como un derecho de la familia a objetar la donación, ¿sí? Sobre todo porque puede haber información de la que la persona donante no estaba al tanto y que la familia piensa que es una razón de peso como para oponerse a la donación. En fin, son muchos casos en los que la familia puede interactuar, pero la cuestión es saber si hay algo así como un derecho de la familia y está reconocido por la legislación. Doctor, pues lo que quiera contestar de lo último que ha aparecido, lo que quiera comentar y concluir, podemos tomar un poco de tiempo para eso. Bueno, yo, gracias por los comentarios y las preguntas. Para ser breve, diría que, bueno, es que hay dos visiones. Yo me incluyo en la visión donde si el paciente no autoriza que se haga X prueba, X situación, no se debe de hacer. Pero cuando uno lee, hay dos visiones encontradas. Hay unas que dicen que sí, otras que no. Por ejemplo, comentaba el doctor de que lo que sale del cuerpo sigue siendo de él. Bueno, pues la Suprema Corte de California dijo que no, que lo que salió del cuerpo ya no le pertenece al paciente, y en la Florida se ratificó lo mismo. Entonces, creo que el gran problema que tenemos es que no tenemos una regulación, y es donde tendríamos que trabajar y donde tendrían que confluir todas las visiones y poder conciliar esas diferencias para tener una regulación moderna. Porque lo que no sabemos es qué va a pasar en 30 años. O sea, con lo que ahorita tenemos de información, pueden pasar cosas inesperadas. Alguien podría donar su tejido e hipotéticamente en 30 años podrían clonar, perdón, a esa persona, ¿no? Con nuevas tecnologías. Eso no lo sabemos. Entonces tiene que estar muy bien regulado, y creo que lo importante es pues seguir la discusión, ¿no? No cerrarse a una sola idea y conciliar la parte legal, la parte ética y la parte científica, porque del otro lado está el avance de la ciencia también, que creo que no puede estar todo supeditado a eso, pero digamos, debería estar bien regulado en ese sentido. Y pues nada más, agradecer mucho sus comentarios y preguntas. Pedro. Rápidamente, además, en relación a la última parte de lo que firmó el doctor, en derecho hay un principio que se llama principio de completitud, lo cual significa que todo está normado. A lo mejor no está legislado de manera expresa, pero creo que bajo principios y un enfoque de derechos humanos sí hay una regulación aplicable al caso concreto. Nada más. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que dejar aquí. Desde luego, pues queda abierta la discusión, la necesidad de la reflexión, y lo que nos ha dejado pues son muchos elementos para hacer eso, para continuar con eso. Así que nuevamente le agradecemos mucho esta participación, y bueno, pues queda abierto a otras participaciones que seguramente podríamos tener. Muchas gracias y pues nos despedimos. Gracias, buen día. Gracias. Gracias, hasta pronto.